Bien, hermanos queridos, saben, la semana pasada tuvimos un problema de tecnología. La computadora grande de la iglesia no sirve y nos toca ver qué vamos a hacer. Hoy quiero hacer un síntesis de esto, más agregarle lo que tenía para la segunda parte. Pero quiero, hermanos queridos, saludar a aquellos que siempre de manera fiel se acercan a la iglesia a través de las pantallas. A ustedes que se acercan a la iglesia de igual forma, a las visitas que nos honran siempre con su presencia. Pero este mensaje, hermanos queridos, no puede quedarse en el aire. ¿Por qué razón? Porque esta es una amonestación a la iglesia de estos tiempos. Y entonces, por esa razón, hemos titulado esto, Manchando el retrato de Dios. ¿Cómo podemos manchar el retrato de Dios en la vida de nosotros? ¿Qué pueda llegar a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide en realidad de cada uno de nosotros? ¿Por qué este texto que ustedes ven acá, ese texto que ustedes ven acá de Mateo 28, versículo 19 al 20, por qué ese mensaje muchas veces no lo entendemos? Y cuando digo no lo entendemos, es porque hemos entrado en una etapa bastante, yo diría, olvidadiza, donde nuestra mente divaga sobre muchas otras cosas ajenas al cometido de Dios, ajenas totalmente. Y el Señor, hermanos queridos, le dio una tarea a la iglesia, una tarea donde la iglesia debe de estar enfrascada. Si la iglesia no hace esa tarea, la venida del Señor se retrasa cada vez más. Y a esta fecha el Señor ya tenía que haber llegado a esta tierra por segunda vez a recoger a sus hijos. Hay muchos hermanos, muchos en el polvo, esperando la venida de Cristo. Están esperando. Desde Adán hasta hoy son muchos los que están esperando la venida de Cristo. Y por supuesto hay muchos que están ya descansando, pero que ellos no están esperando la venida de Cristo. De esos también hay muchísimos más. Mucha gente se va al descanso sin la esperanza de algún día ser resucitado. Y es triste, hermanos. Esta es una misión, es un trabajo que se le dio a la iglesia. Y es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas fueron las palabras de Cristo a sus discípulos. Estas son las palabras de Cristo hoy a su iglesia. En otras palabras, hermanos queridos, es a nosotros que se nos llama. Y es por eso, hermanos, que hago la pregunta: ¿qué puede manchar el retrato del cristiano? ¿O qué puede manchar el retrato de Dios en la vida de un cristiano? ¿Cómo se puede llegar a manchar? ¿Qué es lo que miramos en esa foto? Miramos a un niño que está ¿cómo? Sucio. ¿Por qué es importante que entendamos eso, hermanos? Necesitamos llegar a entender por
¿por qué no podemos bajo ninguna circunstancia manchar el retrato de Dios en la vida de nosotros? Porque si nosotros manchamos el retrato de Dios en nosotros, en nuestra vida, entonces se van a aplicar estas palabras. Oseas capítulo 4. Y esto es lo más duro, hermanos, para el cristiano de hoy en día. ¿Qué dice el libro de Oseas? Efraín es dado a los ídolos. ¿Qué dice? Déjalo. Hermanos, qué duras palabras esas. Escuchar a Dios decirle al profeta Oseas: Efraín se ha dado a la tarea de alejarse más de mí. Déjalo. Cuando un ser humano se aleja de Dios, mancha el retrato de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano lo está mal representando a él. El peligro de eso es que lleguemos a pasar la línea de la misericordia de Dios, como sucedió en este caso, y se pronuncien estas palabras: déjalo. ¿Cuáles fueron las causas del Señor pronunciar estas palabras? Déjalo. Está tan lejos que es inalcanzable. Déjalo. Saben que el cristiano de hoy en día tiene un problema muy serio. No sabe cuidar los 4 puntos cardinales. No lo sabe cuidar. Y muchas veces no sabemos ni cuidar el sábado, que es el día del Señor. Entonces, si no podemos cuidar las avenidas del alma, si no podemos cuidar los puntos cardinales, puede ser que lleguemos al punto donde el Señor pronuncia las palabras que le pronunció a Oseas para que él las transmitiera a Efraín y decir: déjalo. Ya no insistas en traerlo, déjalo. Hermanos, qué duro sería para nosotros escuchar esas palabras y decir: ya no insistas en fulano ni en mengano, déjalo. Déjalo. Deja de insistir. Deja de hablarle. Deja de presentarle el mensaje, déjalo. Qué palabras más fuertes, hermanos. Y la iglesia está llegando al punto donde el Señor va a decir: déjala. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la vida del cristiano de hoy? ¿Por qué el Señor opta en usar esas palabras, déjalo? Oseas 4:1, hermanos queridos, presenta los puntos, yo diría, más fuertes de lo que ese pueblo gozaba, o de que esa tribu en sí gozaba, que era lo que había en su mente, en su corazón y en su alma. ¿Hacia dónde se dirigía Efraín? Y la Escritura dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Dice: porque no hay verdad. Escuchen esto, hermanos queridos. ¿No hay qué? No hay verdad. No hay misericordia. Ni hay qué.
ni hay conocimiento. Tres cosas de las que esta gente gozaba. Así se dirigían, sin verdad, sin misericordia y sin conocimiento. Saben que el ser humano es el único ser pensante, el único. Los animales no son seres pensantes. El ser humano sabe lo que quiere. Sin embargo, el Señor dice, no tienen verdad, no gozan de ese privilegio, no tienen misericordia y mucho menos tienen conocimiento. Hermanos, si no se goza de estas tres virtudes, entonces en otras palabras nos está diciendo que somos seres irracionales. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Que somos seres irracionales. Ahora noten, ¿por qué se pregonaba en ese entonces, hermanos, estas palabras? ¿Cuál era el efecto o la causa? Vean lo que dice el versículo 2 de ese capítulo. Porque lo que había, dice, en ese tiempo era perjuria, mentira, muerte, robos, adulterios, homicidios tras homicidios. Eso era lo que había en ese entonces. Con razón no había ni verdad, ni misericordia, ni conocimiento, porque lo que había en ese tiempo eran estas cosas. La pregunta es, ¿eso fue en los tiempos de Oseas? ¿Cómo será en este tiempo? ¿Será que esto forma parte de nuestro diario vivir? Porque si esto forma parte de nuestro diario vivir, entonces esas palabras de Oseas 4:17 caen a nosotros. Déjalo. Se aplican hacia nosotros. Déjalo. ¿Saben, el Señor, se acuerdan ustedes cuando dobla su rostro en tierra y comienza a escribir en la arena? Y comenzó a escribir en la arena porque le trajeron a una mujer que estaba en adulterio. De acuerdo a los líderes de ese entonces, la hallaron en el momento preciso de adulterio. Lo que sí, ellos no se habían percatado de que el Señor conocía el corazón de ellos y sabía Él perfectamente que esa mujer había sido llevada y abusada y sometida al adulterio por ellos mismos. Pero el problema de esto era que si una persona fuese hallada en adulterio, había una ley de que debía de ser muerta a pedradas. ¿Qué era lo que estaba demostrando ese pueblo? Que no tenía misericordia, que no tenía la verdad y mucho menos gozaba del conocimiento de lo que el Señor había dejado a través de los rollos. Y exigía que se apedreara. Y es por eso que se acercan al Cristo. En la ley está escrita que hay que apedrearla. Pero el Señor, hermanos, comenzó a escribir en la arena. Y yo me imagino cuántos pecados escribió en la arena, que todos pudieron verlo. Si estuviéramos nosotros en esos pantalones y en esos zapatos,
cuántos pecados se escribieran de nosotros. ¿Será que estamos gozando de la verdad? ¿Será que carecemos de misericordia? ¿Será que no estamos disfrutando de un verdadero conocimiento? Porque si esos son los problemas que tenemos, el Señor entonces llegará a decirnos: ya no insistas, déjalo. En esta declaración de Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, páginas 1196, se dejaron estas cosas escritas para usted, para mí, para todos, aquellos que tenemos raciocinio. El pecador se coloca mediante un continuo rechazo en una situación donde no sabe nada excepto resistir. Y esto es lo que le pasa a la iglesia de hoy en día, porque a ellos les sucedió. No tenían verdad, no eran misericordiosos y tampoco tenían el conocimiento y la sabiduría. Habían desechado todo y persistían en resistirle a Dios. Cuando se menosprecia las invitaciones de la misericordia de Dios y continúa sembrando las semillas de incredulidad, sobre su puerta se coloca el terrible rótulo: Efraín es dado a los ídolos. Ya no insistas, déjalo. Déjalo, hermanos, es una de las palabras más duras que yo quizás haya podido digerir. ¿Por qué? Porque se hace algo inalcanzable, alguien que ya no merece el perdón de Dios. Es terrible, hermanos. Ahora yo me pregunto, hermanos queridos, ¿qué hacer para no manchar el retrato de Dios en mi vida? ¿Qué hacer? ¿Cómo puedo yo no manchar el retrato de Dios en mi caminar, en mi andar? El Señor dejó unas palabras de recuerdo para usted y para mí, que solo nos vamos a quedar en esa frase de Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Ahora, ¿por qué el Señor menciona estas palabras de siempre tener memoria de lo que Él ha mencionado? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos ha dejado eso? Acuérdate. Porque nuestra mente en sí tiende a olvidar todo, todo. Así, esa es la condición de nosotros. Nos olvidamos del Señor tan fácilmente. Pero le aseguro, hermanos queridos, que si yo les pregunto, o nos preguntáramos todos, o le preguntáramos al Señor: Señor, yo merezco estar contigo en el cielo, ¿qué nos diría Él? Yo merezco estar contigo porque yo soy bueno, asisto a la iglesia, participo en la iglesia, cumplo con mis responsabilidades en la iglesia. ¿Qué nos diría el Señor? ¿Cuál sería la respuesta del Señor hacia cada uno de nosotros?
Porque el cielo, hermanos queridos, muchos creemos todavía hasta este tiempo, creemos que es un pase directo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el mensaje del Señor es fuerte y el mensaje del Señor requiere cambios, exige cambios. Y mientras esos cambios no se den, en las palabras y en los labios del Señor solo se van a escuchar. No insista, déjalo. Déjalo. Saben, así como el Señor hace un recordatorio a nuestras obligaciones, a no olvidarnos de que debemos siempre abrazar la verdad, de que debemos siempre ser misericordiosos con los demás y de que debemos de ir en escalón sobre escalón para alcanzar el conocimiento, las exigencias, los requerimientos de Dios para poder cumplirlos. Por eso es que el Señor quiere que nosotros nunca olvidemos las cosas. Si lo escribió en Éxodo 20, hermanos queridos, haciéndonos un recordatorio a guardar su santo sábado. Y donde el mundo religioso de hoy en día, hermanos queridos, rechaza en su totalidad el mandamiento de acordarte, de guardar, de respetar, de santificar, de glorificar el sábado. El mundo religioso no lo hace. Y aún aquellos que guardan el sábado no han sabido cuidar los 4 puntos cardinales del sábado. No lo han sabido guardar. Así que estamos en peligro también de que se puedan pronunciar esas palabras. ¿De qué se olvidaron nuestros primeros padres, hermanos queridos? ¿Qué ustedes creen? ¿De qué se olvidaron ellos? Decíamos hoy en la mañana de que uno de los problemas de nuestros primeros padres es que se olvidaron de escuchar la voz de Dios y escucharon la voz de alguien diferente a la voz de Él. Y el resultado de eso, hermanos, de haber escuchado una voz distinta, fue el destierro de manera abrupta de los perímetros del Edén. Ese fue el efecto. Por la desobediencia a algo tan insignificante que era no comer de un árbol. Insignificante. Pero que en ese árbol estaba prácticamente descrita la ley de Dios. ¿Por qué estaba descrito allí en un árbol la ley de Dios? ¿Qué significaba ese árbol? Significaba simplemente obediencia. Si nuestros primeros padres no hubiesen transgredido eso, si no hubiesen comido de ese fruto, si no se hubiesen acercado, nunca hubiesen habido sido sacados del Edén. Pero saben que los matrimonios de hoy en día caminan disparejos. Uno camina por un lado y el otro camina por el otro lado. Y eso le pasó a Adán y a Eva. Por un momento se descuidaron. Una coge para un lado y el otro coge para el otro. ¿En qué terminó? En pecado. En transgresión. Y el problema es que ambos pagaron el precio por el descuido de uno.
Eso sucede, hermanos, con los matrimonios de hoy en día. Por eso es que si usted ve Génesis 2, 16 al 17, ahí usted ve la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero hermanos, Dios le pide al ser humano nada más que obediencia. No le está pidiendo otra cosa, hermanos. Pero el ser humano insiste en desobedecer. Muchas veces, hermanos, cuando salimos de la iglesia, salimos corriendo, porque tenemos algo que ir a hacer. Tenemos que ir a una fiesta. Y nos olvidamos del día en el que estamos. Ese es el problema. Invertimos esa palabra de obediencia a desobediencia. No sabemos cuidar los 4 puntos cardinales, pero queremos estar en el cielo. Ese es el gran problema. Que aún desobedeciendo a Dios, queremos estar en el cielo. ¿Cuál fue el resultado de Moisés, hermano? Haberse olvidado de dar toda la gloria a Dios cuando el Señor le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Háblale a la peña. Y ella destilará, ¿qué? Agua. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le habló? No, la golpeó. Hermanos, ese pecado de Moisés, de no haber colocado a Dios en su verdadero contexto, en su darle toda la gloria a Él, le causó a él la muerte, y no solo eso, no poder entrar a la Canaán terrenal. Eso fue el efecto, hermano, de la desobediencia. Pero ¿saben algo maravilloso dentro de esta historia? Y hago el paréntesis y lo abro. Es que Moisés, a pesar de que sabía que había fallado al Señor, a pesar de que el Señor ya prácticamente le había dicho que no entraría a la Canaán, a pesar así, siguió lidiando con un pueblo bastante difícil. A pesar de todo. Y hermanos, aún así, cuando el Señor lo sube hasta la cima del monte Pisga, esa llanura tan alta, el Señor le muestra toda la Canaán terrenal, tierra que fluía leche y miel. Pero el Señor le dijo, hasta aquí la vas a poder ver, pero no vas a entrar. Hermanos, ¿saben? Quizás Moisés se hubiese desmoralizado porque no iba a entrar. Quizás Moisés hubiese hecho como lo hizo Efraín, darse a los ídolos en coraje y enojo, porque no entraría de todas maneras. Pero ese hombre se mantuvo firme, hermanos, soportando viento y marea, frío y calor, luchando por agradar a Dios. Porque el hombre no es perfecto. El hombre lleva en su torrente sanguíneo ese punto de pecado, de desobediencia. Corre por nuestras venas. Y por eso es que transgredimos constantemente al Señor y no sabemos cuidar los puntos cardinales. Pero este hombre, hermanos, aún así, aun cuando el Señor le dijo que allí iba a morir, aceptó su muerte. Por supuesto, Dios tenía un plan.
Y ahí usted lo ve, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Fue Moisés y habló estas palabras a todo el pueblo, o sea, a Israel, y le dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más ni entrar ni salir. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. ¿Estaba viejo ya Moisés? Estaba viejo, hermano. 120 años. Dice que ya no podía ni entrar ni salir. Yo me imagino a Moisés como cuando vemos a una anciana de 100 años. O podría decir yo cuando vi a mi abuelo antes de él morir, como de 111. Nos sentaba sobre una peña y lo hacía muy temprano en la mañana para coger el sol del día. Las pocas veces que pudimos ir a verle, nos sentábamos con él y le decíamos Papá Luis. ¿Saben? Llega el momento en que el ser humano su vejez lo va venciendo totalmente. Y eso le pasó a Moisés. Estaba vencido por los años. Pero a pesar de eso, nunca se desmoralizó. Siguió aceptando todo lo que el Señor le decía. Ojalá que nosotros entendamos esto, hermanos. La muerte, hermanos, ha sido el resultado de no atender el consejo de Dios. El Señor pudo haberlo pasado a Moisés. El Señor pudo haber pasado por alto la transgresión de Adán y de Eva y de todos, igual que nosotros. Pero el efecto de la desobediencia, hermanos, es la muerte. Ese es el efecto. Por eso es que muchos no entraremos al cielo. Porque hasta hoy en día seguimos transgrediendo los requisitos y los requerimientos de Dios. Aún en este tiempo. Seguimos violando, transgrediendo, colocándonos en rebeldía con el Señor, hasta tal grado que el Señor diga: ya no se insista más en esto. Pero ¿sabe lo que interesante, hermanos? Que aún en el polvo, ¿usted sabía que aún en el polvo hay esperanza? Aún cuando usted esté muerto hay esperanza. Pero usted me dice: ¿cómo va a ser eso? Sí. Moisés experimentó la muerte. El Señor tuvo que decirle a Moisés: hasta aquí vas a llegar. Y allí murió. Si usted ve el capítulo 31, usted va y ve toda la historia de Moisés en esos últimos momentos. Pero ¿saben algo interesante? Que Moisés muere, pero moría con la esperanza de que iba a ser resucitado. Eso le pasó a Job. Job decía que aún la carne deshecha en su cuerpo no serían otros ojos sino los de él mismo que miraría nuevamente a Dios. Pero la esperanza aún en el polvo, hermano, es para aquellos que de alguna manera se han sometido a la obediencia a Dios. Es para ellos esa esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice claramente: porque el Señor mismo, hermanos queridos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos. Hermanos,
es interesante, los muertos van en primera fila. Pero deberían de ser los vivos, ¿no? Pero el Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, hermanos, los que hayamos quedado para el último día, porque cuando Cristo venga a esta tierra, habrá una generación. El problema es cuál será la condición de esa generación. ¿Será esa misma que describe el libro de Oseas? Aquellos que perjuraban, mentían, mataban, violaban, daban muerte, o como dice la Escritura, homicidio tras homicidio. ¿Sería esa generación la que va a haber en este último tiempo cuando Cristo venga? El Señor dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Qué hermoso, hermano. A pesar de que la generación que va a estar acá presente en los momentos donde el Cristo se acerque por segunda vez, esté totalmente dada a la idolatría, a la rebeldía, a la desobediencia, habrá un pequeño grupo que estará pendiente y esperando, listos para cuando el cielo se abra. Y en ese grupo, hermanos queridos, yo estoy seguro que usted quiere estar. Porque muchos no quieren experimentar la muerte. Le tienen miedo y pánico a la muerte. Y quieren estar en este grupo privilegiado de los que han de estar vivos cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Pero no importa si usted esté vivo o esté muerto. Hay esperanza en el Señor si hemos hecho las cosas bien para Él. Hay esperanza. Lo importante es haber hecho la tarea de nosotros. El Señor le dio una comisión a esa iglesia. Cúmplala pronto. Hagamos el trabajo del Señor. Que para eso ha sido llamada la iglesia. La iglesia no ha sido llamada para que se siente de manera holgada. No. La iglesia ha sido llamada para que trabaje y para que presente este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, hermanos, también nos dice, he aquí, dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a estar muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero todos seremos transformados. Vivos y muertos, todos seremos transformados. Pero seremos transformados si hemos hecho ¿qué? El trabajo que el Señor nos encomendó. Si hemos cumplido con los requisitos y requerimientos que Él le dio a su iglesia. Por eso es que Él dijo, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Por qué? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente, primero aparecen los muertos en el cambio de transformación y luego aparecen los vivos en el cambio de transformación. Pero hay algo, hermanos queridos, que no se puede olvidar en ese día. ¿Cuál es la esperanza para todos aquellos que han trabajado para el Señor? ¿Quieres saber cuál es esa esperanza? Isaías 26 nos da esa respuesta. Note lo que dice ese texto maravilloso. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán.
Y en otras palabras se van a escuchar estas palabras: despertad y cantad, moradores del polvo. Escuche esto, hermanos. Estas palabras son pronunciadas a aquellos que están ¿dónde? En su sepulcro, esperando que sean despertados. Porque tu rocío cual rocío de hortalizas, y la tierra echará ¿qué? Sus muertos. Hermanos, hay esperanza para los que están en los sepulcros, pero si hicieron el trabajo cuando estuvieron en vida. Pero no hay esperanza para aquellos que estando aún dentro de la iglesia no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Para ellos no hay esperanza. Ojalá que de esos usted y yo no seamos uno. Se escribieron estas palabras, hermanos, para usted y para mí. El dador de la vida, hermanos, reunirá la primera resurrección. Porque hay ¿cuántas resurrecciones, hermanos queridos? De acuerdo a la Escritura. ¿O solo hay una? Es interesante, ¿no? El dador de la vida reunirá la resurrección a su posesión comprada. ¿Y cuál es la posesión comprada, hermanos? Todos aquellos que hicieron la tarea en obediencia a los estatutos dados por el Señor. Esos son los que tendrán el privilegio de resucitar en la primera resurrección. Pero Apocalipsis nos dice que hay otra resurrección en la cual usted y yo no queremos estar. Porque si no resucitamos en la primera, resucitaremos en la otra. ¿Y a qué? Yo no quiero imaginarme resucitar en esa segunda. Y hasta que llegue la hora, esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta donde Pablo nos está hablando, que se tocará la trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada santo que duerme será conservado con seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre, mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían. ¿Por qué el Señor va a resguardar a este grupo en la primera resurrección, hermanos? Porque era lo que había en ellos. Dice que en ellos estuvo mientras vivían, mientras estaban en vida, tenían al Salvador, ¿dónde? En su corazón. No queriendo dejar que ese retrato se manchara. Si pensáramos, hermanos, de manera quizás literal, y tomar un retrato de uno de nuestros seres más queridos, respetados, y lo tuviéramos acá, y cada vez que estamos a punto de ofender, mirar ese retrato para no ofender. Qué distinta sería la vida del cristiano. Por eso es que dice esa declaración: mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían, y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. La resurrección de los muertos, hermanos, tiene que ser un evento maravilloso. Así como aquel ángel que se acerca a la tumba y hace despertar a aquel que había dado la vida por nosotros, y le dice: sal, que tu Padre te llama. Así mismo se pronunciarán esas palabras para todos aquellos que estaremos durmiendo en el polvo, esperando la segunda venida de Cristo, pero esperando la resurrección de los justos, que allí es donde usted y yo debemos de estar.
Pero hermanos, en esta matutina, nuestra elevada vocación, 16 de enero, dice, hemos leído el relato de un noble príncipe. Note lo que dice esta declaración. Hemos leído, dice, el relato de un noble príncipe que llevaba siempre el retrato de su padre cerca de su corazón. Y en ocasiones importantes, cuando había peligro de olvidarlo, sacaba el retrato, lo contemplaba y decía, no quiero hacer nada que deshonre a un padre tan excelente. ¡Wow! ¿Cuál había sido el ejemplo de ese padre para su hijo, hermanos? A tal punto que él cargaba con el retrato en su bolsillo y lo sacaba en los momentos más peligrosos, donde él pudiera haber estado a punto de olvidarse de todo lo que el padre le había enseñado. Él lo sacaba, ese retrato, y decía, no quiero hacer nada que deshonre a un padre tan excelente. Como cristianos, Dios tiene derecho sobre nosotros que nunca debiéramos de perder de vista ni por un solo momento, hermanos queridos. Ese es el retrato que usted y yo no podemos de olvidarnos. Y como somos hijos suyos por adopción, cuán cuidadoso debiéramos ser en conservar su imagen y no hacer nada que deshonre o desagrade nuestra santa vocación, porque pertenecemos a la familia real. Qué hermoso, hermanos queridos. Si anduviéramos con ese retrato en nuestro corazón todo el tiempo, de todo lo que Dios ha hecho, porque ha sido un Padre excelente. Nos ha enseñado los mejores ejemplos a seguir. Y si en los momentos de descuidarnos, de poder olvidarnos de nuestros puntos cardinales, sacar la foto y decir, ¿cómo voy a ofenderte, oh Padre? Qué distinta sería la vida del cristiano. Saben, hubo una gente que optó por hacer las cosas que su padre le había enseñado. Y eso se encuentra aquí en este libro. En Jeremías 35, hermanos, hubo una gente que optó por siempre seguir el ejemplo de su padre. Noten cómo la Escritura lo presenta. Palabra de Jehová vino a Jeremías en días de Joacim. Estoy leyendo el versículo 1 de Jeremías 35. Y dijo estas palabras: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, dice, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Miren, hermanos, qué es lo que se le presenta a esta gente. Bebed vino. Mas ellos, hermanos queridos, dijeron, no beberemos, porque Jonadab, dice, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, vosotros ni vuestros hijos. Hermanos, qué respuesta la de ellos. ¿Por qué ellos no quisieron beber vino, hermano? Porque el padre les había aconsejado que el vino entorpece la mente. Porque la cerveza es alborotadora. Y todos, hermanos, que por ello yerren, caminen, no son sabios. Eso es lo que dice el sabio Salomón. Esta gente, hermano, optó por siempre acordarse de los buenos consejos de su padre. Optaron por no beber vino. Pero nosotros, hermanos queridos, que tenemos al Padre de los padres,
nos olvidamos de Él, de sus consejos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos olvidado de los consejos de Él, hermanos queridos? Hermanos, ¿cómo mantener limpio el retrato de Dios en nosotros? ¿Quiere usted mantener un retrato limpio de Dios en nosotros? Quizás no andar con una foto literalmente en nuestros bolsillos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer mantener eso limpio? Note lo que dice Isaías 43. Versículo 21. Note lo que dice. Este pueblo he creado para mí. Son palabras del Señor. Este pueblo he creado para mí. Y noten cómo termina ese texto. Mis palabras publicará. Si usted quiere de verdad mantener un retrato limpio del Señor, hermanos queridos, publique las palabras del Señor. No nos podemos olvidar de hablar, predicar y anunciar. No podemos olvidarnos. En el momento que usted y yo nos olvidemos de estos principios, de estos consejos, nos estamos olvidando de nuestro Padre Celestial, de la comisión que le dio a usted y me dio a mí, de la comisión que le dio a aquellos. Hermano querido, que Dios lo bendiga. Los recabitas escucharon siempre el consejo que su padre les había dado en vida. Nosotros tenemos un Padre en los cielos que nos ha dado los mejores consejos para algún día estar con Él. No seamos perezosos, hermanos. Trabajemos por el Señor. Luchemos por Él. Hermano, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, Señor, gracias por sus consejos, por su amor, por su bondad. Perdónenos, Señor, porque sabemos que muchas veces y en muchas ocasiones hemos pasado por alto sus consejos y nos hemos olvidado de usted. Sin embargo, Señor, queremos suplicarle que nos perdone, nos ayude a ser mejores cristianos y a mantener limpio el retrato de usted en nuestra vida. Ahora, Señor, solo nos resta pedirle que por favor bendiga los alimentos. Gracias por su amor y gracias por su bondad. En el nombre de Jesús se lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga rica y poderosamente.